Hacia fines de mayo de 1995, las relaciones con el ejército tensionan el ambiente. La razón más poderosa, la Corte Suprema está a punto de entregar un histórico fallo judicial. El general Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional entre 1973 y 1977, enfrenta por primera vez a la justicia. Está acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffitt, ocurrido el 21 de septiembre de 1976 en Washington. El país vivía en grado de tensión alto, derivado de la expectativa de este fallo. Se trata de un hecho sin precedentes en Chile y en el mundo y que va a poner a prueba a las instituciones del Estado. La preocupación central del gobierno de Frei era meter preso a Contreras, a la DINA, y decir, mire, señores, este es el primer país del mundo que mete preso al jefe de seguridad de la policía política. Yo recuerdo que varias veces el general Pinochet me vino a ver por el tema de Contreras, a explicarme las razones por el cual un general de inteligencia que hubiera estado a cargo de la inteligencia del país no podía ir a la cárcel porque eso no se había dado nunca en ninguna parte del mundo. La primera vez que los chilenos vemos el rostro del general Manuel Contreras es en esta entrevista concedida al periodista Pablo Honorato en 1991, en la casa del empresario Amador Yarur y luego de la publicación del informe Reti. Hasta ese momento había permanecido en las sombras. Del general Contreras en esa época lo único que existía era una foto, que es la foto típica esa que es como de la hoja de vida de los oficiales, ¿no es cierto? Nada más. Y me encontré con un Manuel Contreras que cuando lo vi en uno de los salones donde hicimos la entrevista, de terno, que parecía director de colegio. Pues jamás podía pensar que era el director, ahí es el director de la DINA. Pero eso justificaba, ¿no es cierto?, 1.322 muertos y más de 950 desaparecidos. Nada justifica los muertos a no ser que exista una guerra. En una guerra hay muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros. Pero no hay detenidos desaparecidos. Deja la impresión por sus palabras de que la DINA era una santa paloma. No así lo estima la opinión pública, una gran parte. No existen las santas palomas en ninguna parte. Y el día que digan que somos santos palomos sería una tontera. Lo que sí estamos diciendo de que nosotros no aceptamos que simplemente sin escucharnos se nos acuse, juzgue y condene como lo hizo la Comisión Reti. En 1995 la televisión transmite en directo la sentencia al general Contreras y todo Chile está expectante. En el ex Congreso Nacional, frente al Palacio de los Tribunales, Juan Pablo Letelier, hijo del ex canciller Orlando Letelier, se reúne junto a su familia a esperar el dictamen. Manuel Contreras se encuentra a unos 1000 kilómetros de Santiago, en la localidad de Fresia. Allí, en su fondo viejo roble, está rodeado de su círculo más estrecho. Tenemos la amenaza de la leva marxista en nuestra patria, pero con hombres y mujeres de corazón bien puesto como ustedes, estoy seguro que saldremos adelante victoriosos en cualquier momento y como quiera que sea. Era si la transición vencía o retrocedía. Y era precisamente si Manuel Contreras iba preso. Hoy, Juan Pablo Letelier revisa las imágenes del fallo que marcó su vida y la de Chile para siempre. Lo trae en sus manos, no es voluminoso, incluso... La Corte Suprema ha dictado sentencia de segunda instancia en el llamado caso Letelier. La pena que se impone a los sentenciados lo es por su responsabilidad de autores del delito de homicidio calificado de Orlando Letelier del Solar, sancionado en el artículo 391 del Código Penal. Hoy día nuestros familiares detenidos desaparecidos están también sintiendo que hay un poquito de justicia para ellos. Contreras es condenado a 7 años de presidio y el brigadier Pedro Espinosa, exdirector de operaciones de la DINA, a 6 años. Histórico. Manuel
Manuel Contreras y Pedro Espinosa Bravo son criminales. Se le ha hecho justicia, no a Orlando Letelier, sino que se nos ha hecho justicia a los chilenos. Yo creo que este fallo ha herido gravemente al ejército. La institución está formada por hombres y estos hombres sienten como en carne propia que se haya mandado a la cárcel a un general y a un brigadier del ejército. Actualmente Manuel Contreras está condenado a más de 300 años de cárcel por diversos crímenes ocurridos durante la dictadura. Desde el penal Cordillera, donde estuviera recluido hasta el 2013, el ex jefe de la DINA insiste en su inocencia a pesar del fallo judicial que lo responsabiliza de la muerte de Orlando Letelier. Nosotros no tuvimos nada que ver en el caso Letelier, nada. Nosotros nos habíamos defendido sabiendo que no fuimos los que matamos a Letelier. Simplemente era una injusticia la que estaban haciendo y algún día la iban a tener que pagar. Después de que la Corte Suprema diera a conocer el fallo en contra de Manuel Contreras, en Santiago se producen incidentes entre la policía y manifestantes de derechos humanos. Pero la atención de la prensa se traslada a Fresia, lugar donde el ex jefe de la DINA ha recibido la sentencia. En ese momento estaban todos los medios de comunicación afuera del Fondo Viejo Roble, llovía torrencialmente, y con equipo satelital y con interés también de poder entrevistarlo en vivo. Lo único que él insistió siempre fue que tenía que hacer una entrevista en directo, no grabada. El desafío periodístico de hacer una entrevista en vivo con Contreras es uno de los más exigentes de la época. El temor de las autoridades de Canal 13 está latente, por lo que Contreras pueda decir o hacer mientras está al aire. Con Eleodoro, yo me recuerdo que me dijo, ¿y qué pasa si este hombre, si este general, ¿no es cierto?, llama a levantarse los regimientos. Bueno, le dije, Eleodoro, yo no puedo hacer nada, porque yo estoy en Santiago y él está allá. Pero ¿para qué nos ponemos en los peores escenarios?, le dije yo. ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Me encuentro perfectamente bien y como lo he dicho siempre, soy inocente. Una pregunta que se está haciendo a toda la opinión pública, tanto nacional como internacional. A raíz de este fallo, a usted se le ordena que debe cumplir una pena de cárcel. ¿Usted va a ir a la cárcel, va a cumplir esa condena? No voy a ir a ninguna cárcel, mientras no haya una justicia real. Sí, yo no soy un individuo que me mude la tierra muy fácil. Y yo sabía que no iba a ir a una cárcel común. El haber logrado el fallo fue un paso, pero no era todo. Todavía está en juego cómo se escribía la historia. Y ahí estamos medio del gallito de si es que íbamos a lograr meterlo preso o no. Las declaraciones de Manuel Contreras abrirán un nuevo capítulo en este caso. El mayor temor es la posibilidad de que el general emprenda un enfrentamiento armado desde su fundo en Fresia. Tenía bastante armamento, debo decir yo, ahí en la casa. Teníamos 6 hombres armados. Y yo también. Y mis yernos también, que eran oficiales de ejército. El país estará pendiente de cada una de las acciones del general. Acciones que pondrán a prueba una transición democrática que quiere demostrar a Chile y al mundo que es posible administrar justicia en un caso tan complejo como este. Es junio de 1995. Manuel Contreras se niega a acatar la sentencia del fallo definitivo de la Corte Suprema, que lo condena a 7 años de cárcel por el homicidio de Orlando Letelier. Yo no voy a ir a ninguna cárcel. Yo cuando lo oí decir yo no voy a ir un día a cárcel, este gallo no me conoce a mí, él va a ir a la cárcel. Esa fue una medida central en mi gobierno. Nadie puede estar por sobre la ley. Pero Contreras no se entregará fácilmente. Uno de los principales objetivos que tenían los periodistas era precisamente ingresar para conversar con su propietario, el general en retiro Manuel Contreras. Poco antes de cumplirse el primer día del fallo judicial, lucía relajado y dispuesto a contestar todo tipo de preguntas relacionadas con el bullado caso Letelier. Se abría ahora la caja de Pandora de, bueno, ¿cómo lo hacemos cumplir? Partí de la base diciendo que soy inocente. La prepotencia que uno escuchaba. Cuando me muera, en mi epitafio va a decir general Contreras. En cambio hay otros, toda esa ralea marxista, que son políticos por el momento. Un lenguaje que todavía no se había desterrado. Quisiera enfrentarme solo con todo el pleno de la Corte Suprema. Era un poquito temeraria. Y me busquen cuál es la prueba que me condena. Y si la encuentro, me deja hablar.
Y si la encuentran, que me doblen la condena. Yo no me resistí, ese es un invento que se le ocurrió a alguien con el objeto de agravar el asunto. Yo no me resistí a nada. Lo cierto es que encarcelar a Manuel Contreras tomará más tiempo del esperado. Una serie de obstáculos se sucederán antes de su ingreso al penal de Punta Peuco. Todos sabíamos que el general Contreras andaba suelto por ahí, de que tenía que ir preso, de que iba a ir preso, que ya estaba hecha la sentencia, pero no se cursaba la orden de detención. Eso fue muy incómodo. Mientras el país espera que el ex jefe de la DINA sea notificado, sus adherentes le demuestran lealtad en verdaderas procesiones a su fondo en Fresia. Los lugareños expresaron su apoyo al general en retiro Manuel Contreras. A los amigos no se pueden dejar votados. Lo importante es que la historia va a marcar en su tiempo, va a decir lo que realmente corresponde. Con tanta gente, tantos amigos y muchos militares que iban a visitarlo, él pensaba que con todo eso quizás se podía hacer algo para evitar ir a la cárcel. La cárcel en la que Contreras debería cumplir condena aún está en construcción. Comienza a levantarse en febrero de 1995, en turnos de día y noche. Se trata del penal de Punta Peuco, rodeado de polémica desde su origen. Yo tomé una decisión que no era compartida por mucha gente, que se iba a construir una cárcel especial para esas personas. Se hizo para nosotros, si no, no se habría hecho. El ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, es el encargado de firmar un decreto para autorizar la construcción del recinto. Pero él se niega e incluso presenta su renuncia. Si yo hago la cárcel es porque me ordenó el Ministerio de Justicia, haga esta cárcel. Estas son las especificaciones técnicas que yo quiero. Pero no se necesita mi firma para eso. No era solamente un problema administrativo, era un problema político. Era si el potencial próximo candidato presidencial de la coalición de gobierno iba a pechugar con esta decisión o no. El presidente Frey no acepta la renuncia de Ricardo Lagos y establece que la decisión de construir una cárcel especial estará en manos del Congreso. Dijo Lagos, si se aprueba por ley una cárcel para militares, yo no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, el ex jefe de la DINA aún se resiste a ser detenido. El gobierno teme que Contreras pueda reaccionar llamando a sus seguidores a un levantamiento armado. No solamente se ha condenado al general Contreras, se ha herido al ejército. Y se trata de condenar al ejército porque se busca su destrucción. Era un hombre muy poderoso en ese momento todavía. Tenía apoyo material, tenía apoyo logístico, no andaba solo. Todas las unidades del sur estaban conmigo. Santiago también estaba conmigo. Si yo hubiese querido, en ese momento, haber dicho ya, vamos de nuevo al problema, lo habría hecho. Para evitar ser detenido a las 4 de la mañana del 11 de junio, Manuel Contreras sale de su fondo de Viejo Roble por una salida alternativa y se refugia en el regimiento Sangre. Esta maniobra involucra al ejército y genera un grave ambiente de tensión. Decidí evitar el enfrentamiento y por eso salí del campo. Con el objeto de, por último, enfrentarme yo con ellos si acaso venían a eso. Cosa que no sucedió porque no los vi. Yo llamé inmediatamente al vicecomandante y jefe del ejército, que era el general Karim. Perdóneme, general. Yo de las cuestiones militares no entiendo mucho, pero de huevada entiendo. Así que yo lo que le pido es lo siguiente, que el general Contreras vuelva inmediatamente, que salga del regimiento Sangre. A mí no me importa dónde se va, pero él sale del regimiento Sangre y usted me responde que sale del regimiento. Finalmente, Contreras abandona el regimiento Sangre a las 18 horas, 2 horas después del plazo acordado con el gobierno, y regresa al fondo Viejo Roble. La incertidumbre acerca de la postura del ejército y cuánto respalda al ex jefe de la DINA ha sido despejada por el propio general Pinochet. General, ¿el ejército de alguna manera va a intervenir para que el general Contreras cumpla la pena? Pero no sé qué va a pasar después. ¿Cómo se dice acaso lo van a condenar o no lo van a condenar? ¿Está fallado? Sí, está condenado. Pero creo que hay una instancia. Además, no me meto porque no sé.
El general Contreras ha dicho que no va a ir a la cárcel. Incluso se teme que él podría resistir en forma armada. ¿Qué le puedo decir, Blanquita, que va a resistir o no va a resistir? Si este problema es personal de él, no es mío. Pinochet sepulta toda la posibilidad de apoyo militar a Manuel Contreras. Muchas veces me dijo que Pinochet había sido desleal con él. Toda persona que está en dificultades en el ejército espera algo más de sus superiores. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos dejen detrás de las líneas enemigas como nos dejó el señor Pinochet. Aparte de jugar el rol represivo que conocemos, la DINA era el gran sistema de información interno que tenía Pinochet para los ascensos. Pinochet no se equivocó en los ascensos. Él nunca promovió gente que pudiera amenazar su influencia, ¿no? Él debe sentir que él hizo una contribución al poder de Pinochet muy grande y que Pinochet lo usó hasta el momento en que dejó de serle útil y lo votó y lo dejó caer. Para algunos, la razón que explica la distancia que toma Pinochet de Manuel Contreras es que enfrenta otra situación compleja y que lo afecta en lo personal. En 1995 continúa vigente la investigación de los cheques emitidos por el ejército a nombre de su hijo Augusto por la compra de una empresa vinculada a la fabricación de armas que estaba quebrada. El juez que lleva la causa está a punto de cerrarla sin culpables. Pero el problema es que el Consejo de Defensa del Estado tiene la intención de llevar el caso a la Corte de Apelaciones. El Consejo era un órgano absolutamente transversal y no había nunca dudas acerca del mérito judicial de la causa. Que había delito, nosotros estábamos convencidos que sí lo había. Sin embargo, una reunión del entonces presidente subrogante del Consejo con Eduardo Frei cierra el destino del llamado caso Pinocheques. El Consejo, por mayoría de sus miembros, ponderando todos los antecedentes del caso y accediendo a una solicitud del presidente de la República y los fundamentos de dicha solicitud, ha decidido no apelar de las resoluciones dictadas en el caso Balmoral. Tomé esa decisión por las consecuencias y las implicancias que eso pudiera tener, digamos, en el desarrollo institucional, y creo que desde el punto de vista político de Estado era necesario y así lo tomé. Personalmente creo que fue un error no apelar. Personalmente creo que lo que correspondía era apelar. Pero ¿qué hace uno cuando está en un cargo que lo tiene que ejercer responsablemente y nada menos que el presidente de la República? No un ministro de Estado, no un personero político, el presidente de la República, que se supone que sabe mejor que nadie lo que está sucediendo, le dice a uno, hay razones de Estado para no hacerlo. Meter preso a Pinochet no era un objetivo, no podía hacerlo. Porque si los jodemos a los dos, vamos a lograr que Pinochet proteja a Contreras. Cerrado definitivamente el caso Pinocheques con la intervención de Frei, la atención de las autoridades está puesta en Contreras. Consciente de la falta de apoyo de los altos mandos del ejército, el ex jefe de la DINA sale del regimiento Sangre. 2 días después, ingresará al Hospital Naval de Talcahuano en un helicóptero institucional. Que el Pinochet me mandó a buscar. Por mí, yo no tuve más que esperar qué iba a pasar. El gobierno está preocupado por la salud del general Contreras, quien debe ser operado de una hernia. Por esa razón, el entonces asesor del Ministerio de Justicia, José Antonio Gómez, lo visita en el hospital. En ese lugar nosotros teníamos un gendarme en la puerta, que era la forma de poner un pie desde el punto de vista de la sentencia que ya existía. Pero el funcionamiento del hospital era absolutamente extra a las posibilidades de control que teníamos nosotros. Una de las preocupaciones obvias que teníamos era que Contreras, siendo lo que era, pudiera ser objeto de un ataque o de una circunstancia que pudiera terminar con su muerte. Horas clave se viven en el llamado caso Letelier. Hoy el ministro Adolfo Bañados ordenó a Gendarmería comenzar la custodia del general en retiro, Manuel Contreras. A un mes del fallo, el lunes 28 de junio de 1995, Contreras es notificado. Con ello comienza el cumplimiento efectivo de la condena en el Hospital Naval de Talcahuano.
A partir de las 12:15 de hoy, el sentenciado señor Manuel Contreras comenzó a cumplir su pena bajo custodia de Gendarmería. Desde el momento que ingresó al Hospital Naval, él estuvo ya preso. Finalmente se vio acorralado, no le quedó más que acatar. Se acabó la influencia del general Contreras. Llegó el almirante Martínez Bush, muy amigo mío, y me dice textualmente: desgraciadamente, Pinochet se echó para atrás. Y va a tener que usted irse a Punta Peuco. Empieza así la cuenta regresiva para el día en que el general Contreras sea trasladado a la cárcel de Punta Peuco. Bajo estrictas medidas de seguridad, es trasladado en las próximas horas Manuel Contreras desde el Hospital Naval de Talcahuano al penal de Punta Peuco. 5 meses después del histórico fallo que lo condena a 7 años de cárcel por el asesinato de Orlando Letelier, Manuel Contreras es trasladado a la cárcel. Esto fue una verdadera operación en la cual finalmente logramos que fuese un helicóptero desde el hospital de Talcahuano hasta trasladarlo a Punta Peuco. El gobierno le interesaba y era que lo más rápido posible se hiciera toda esta cosa y chao. Tiene una papa caliente. Felizmente todo ocurrió bien, llegó a Punta Peuco y se pudo cumplir con el Estado de Derecho en nuestro país. Su ingreso a la cárcel es un acto nuevamente de patriotismo de parte de mi padre que va al sacrificio. Un día de injusticia para él, digamos. A casi 20 años de ese histórico día, Contreras cuenta detalles de las circunstancias en que ingresó a Punta Peuco. Se jugaba la lealtad nuestra con el general Pinochet. Y nos pidió lealtad. Cumplo la orden porque soy soldado. Yo creo que si nosotros no hubiéramos podido meter a Contreras a la cárcel, me habría ido. Es decir, era un papelón para el gobierno de Chile. Poco antes de las 2 de la mañana del 21 de octubre de 1995, el ex jefe de la DINA ingresa a la cárcel. Un hecho histórico que no cuenta con ningún registro gráfico. Las imágenes hablan por 1000 palabras, y esa imagen es la que no está. Ahí entramos, habían 7 puertas de la cárcel. En cada una de ellas había 2 paracaidistas, rindiendo honores cuando entré, hasta que llegué a mi departamento. ¿Por qué entró a la cárcel? ¿Por qué fue detenido? Porque tuve que aceptar la realidad. Con Manuel Contreras preso, todo lo que vivimos se comenzó a dejar atrás. Chile no supo la tensión que vivimos durante esos días en que estuvimos a un tris de que pudiese romperse el Estado de Derecho nuevamente.